Corazones perdidos, 1904. M. R. James. Hasta donde he podido comprobar, era septiembre del año de 1811, cuando un carruaje se detuvo frente a la puerta de Aylesbury Hall, en el corazón de Lincolnshire. El niño, que era su único pasajero, descendió de un salto en cuanto se detuvo. Miró a su alrededor con gran curiosidad durante el corto intervalo que transcurrió entre el momento en que tocó la campana y la puerta del recibidor se abrió. Vio una gran casa de ladrillos rojos, alta y cuadrada, de la época de la reina Ana. Se le había añadido un porche con pilares de piedra en el estilo clásico más puro de 1790. Las ventanas de la casa eran muchas, altas y estrechas, con paneles pequeños y soportes de madera blanca y gruesa. Un frontispicio, perforado con una gran ventana redonda, coronaba la fachada. Tenía alas a la derecha y a la izquierda, conectadas por curiosas galerías de cristal, sostenidas por columnas con el bloque central. Estas salas contenían los establos y las oficinas de la casa. Cada una estaba coronada con una cúpula ornamental con una veleta dorada. La luz de la tarde brillaba sobre el edificio, haciendo que las ventanas destellaran como si un fuego ardiera detrás de cada una. Frente al edificio se extendía un jardín plano tachonado con robles y bordeado de abetos, que se destacaban contra el cielo. El reloj en la torre de la iglesia, oculto entre los árboles en la orilla del jardín, con solo su veleta de gallo dorada que reflejaba la luz, estaba dando las 6 y el sonido llegó con suavidad en el viento. En general, la impresión era agradable, aunque teñida de cierta melancolía apropiada a una tarde de principios de otoño, y eso fue lo que se quedó en la mente del chico, que estaba parado en la entrada, esperando a que le abrieran. El carruaje lo había llevado desde Warwickshire, donde 6 meses antes se había quedado huérfano. Ahora, gracias al generoso ofrecimiento de un primo suyo ya mayor, el señor Abney había venido a vivir a Aylesbury. El ofrecimiento había ido inesperado porque todos los que conocían al señor Abney lo consideraban un austero recluso, y la llegada de un niño a su ordenada casa introducía un elemento nuevo y un tanto incongruente. Lo cierto es que se sabía muy poco de las actividades o el carácter del señor Abney. Se había escuchado decir al profesor de griego de Cambridge que nadie sabía más de creencias religiosas de los antiguos paganos que el propietario de Aylesbury. Lo cierto es que su biblioteca contenía todos los libros disponibles en aquel entonces relacionados con los misterios, los poemas órficos, el culto de Mitras y los neoplatónicos. En la entrada de la casa de piso de mármol se encontraba un maravilloso conjunto de Mitras matando a un toro, que había sido importado desde Levante a un elevado costo para el dueño. El señor Abney también había contribuido con una descripción de la escena para la revista Magazine, y había escrito una interesante serie de artículos en el Critical Museum acerca de las supersticiones de los romanos del Bajo Imperio. Se le consideraba como un hombre con la cabeza siempre metida en sus libros, y fue una gran sorpresa para todos sus vecinos el que siquiera hubiera oído hablar de su primo huérfano, Stephen Elliott, para no hablar de que se hubiera ofrecido a recibirlo en Aylesbury Hall. Sin importar lo que sus vecinos hubieran esperado de él, lo cierto es que el señor Abney, alto, delgado y austero, parecía inclinado a dar a su joven primo una amable bienvenida. En cuanto la puerta delantera se abrió, salió disparado de su estudio frotándose las manos con deleite. —¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? —le dijo. —Quiero decir, espero que no estés demasiado cansado por el viaje para comer tu cena. —Gracias, señor —respondió el joven Elliot—. Estoy muy bien. —Buen muchacho —respondió el señor Abney—. ¿Y cuántos años tienes, hijo? Parecía un poco extraño que hubiera tenido que hacer 2 veces la misma pregunta en los primeros 2 minutos de conocerse. —Tendré 12 años en mi próximo cumpleaños —respondió Stephen. —¿Y cuándo es tu cumpleaños, mi querido niño? El 11 de septiembre, ¿cierto? Está bien. Está muy bien. Falta casi un año, ¿no es así? Me gusta. Me gusta anotar este tipo de cosas en mi libro. ¿Así que 12? ¿Estás seguro? Sí, muy seguro, señor. Bueno.
Llévelo a la habitación de la señora Bunch, Parkes, y que le den de comer o de cenar, lo que sea. Sí, señor, respondió el formal señor Parkes, y se llevó a Stephen a la cocina. La señora Bunch era la persona más humana y reconfortante que Stephen había conocido en Aylesbury. Lo hizo sentir como en su casa. En cuestión de un cuarto de hora se habían convertido en los mejores amigos, para siempre. La señora Bunch había nacido en la región, unos 55 años antes de la llegada de Stephen, y llevaba más de 20 años viviendo en la residencia. Por tanto, si había alguien que supiera todo lo necesario de la casa y el distrito, era la señora Bunch, y de ninguna manera era tímida para transmitir esa información. Ciertamente, había muchas cosas acerca de la mansión y de los jardines que Stephen, que era de una naturaleza aventurera e inquisitiva, estaba ansioso porque alguien le explicara. ¿Quién construyó el templo al final del Paseo de los Laureles? ¿Quién era el anciano en el retrato que colgaba en la escalera y que estaba sentado ante una mesa con la mano apoyada en un cráneo? Aquella y muchas preguntas más le aclaró el poderoso intelecto de la señora Bunch. Había otras preguntas, sin embargo, cuyas respuestas no fueron tan satisfactorias. Una tarde de noviembre, Stephen estaba sentado junto al fuego, en la habitación del ama de llaves, reflexionando acerca del lugar en el que ahora vivía. ¿El señor Abney es un buen hombre y se irá al cielo?, preguntó de repente, con la peculiar confianza que poseen los niños en la habilidad de sus mayores para dar un veredicto acerca de estas cuestiones, cuya decisión final se cree reservada para otros tribunales. Bueno, bendito niño, exclamó la señora Bunch. El amo es el hombre más amable que he visto. ¿No te he contado del niño que prácticamente recogió de las calles hace unos 7 años? Y de la niña, unos 2 años después de que comencé a trabajar aquí. No, cuénteme sobre ellos, señora Bunch. Ahora mismo. Bueno, comenzó la señora Bunch. De la niña no recuerdo mucho. Sé que el amo la trajo cuando volvió de una de sus caminatas un día y le ordenó a la señora Ellis, que era entonces el ama de llaves, que la cuidara. La pobre niña no tenía a nadie en el mundo. Ella misma me lo dijo. Vivió aquí con nosotros durante 3 semanas, más o menos, y luego tal vez tuviera algo de gitana en su sangre, porque una mañana se levantó antes que cualquiera de nosotros despertara y no encontramos ni rastro de ella. El amo se portó maravillosamente e hizo que dragaran todos los estanques, pero yo creo que se la robaron los gitanos, porque hubo cantos alrededor de la casa durante más de 1 hora a la noche en que desapareció. Y Parkes asegura que los oyó cantando en los bosques toda esa noche. Oh, Dios, era una niña muy peculiar, muy callada y todo, pero yo la quería mucho. Era tan dócil que me sorprendía. ¿Y el niño?, preguntó Stephen. Ah, el pobre muchacho, suspiró la señora Bunch. Era extranjero. Giovanni se llamaba. Llegó un día de invierno tocando su hurdy-gurdy por la calle. El amo lo aceptó ahí mismo y le preguntó de dónde venía y cuántos años tenía, cómo había llegado y dónde estaban sus parientes, tan bondadoso como el que más. Pero ocurrió lo mismo con él. Estos extranjeros son muy inquietos, supongo, y una mañana desapareció, igual que la niña. Durante más de 1 año nos preguntamos por qué se marcharía y qué habría sido de él, por qué no se llevó su hurdy-gurdy, que sigue ahí, en la repisa. El resto de la tarde lo pasó Stephen preguntándole muchas cosas más a la señora Bunch y tratando de tocar alguna melodía en el hurdy-gurdy. Esa noche tuve un sueño muy curioso. Al final de un pasillo, en lo alto de la casa, donde se encontraba su dormitorio, había un viejo baño que nadie usaba. Se mantenía cerrado con llave, pero la parte superior de la puerta era de vidrio y como las cortinas de muselina que solían colgar ahí hacía mucho habían desaparecido, era posible mirar al interior y ver la tina recubierta de plomo contra la pared. A mano derecha, con la cabecera hacia la ventana. En la noche de la que hablo, Stephen Elliot se encontró, o al menos eso creyó, mirando a través del vidrio de la puerta. La pálida luna brillaba a través de la ventana y él estaba viendo a una figura que yacía en la tina. Su descripción de lo que vio me recordó lo que alguna vez había contemplado yo mismo en las famosas bóvedas de la iglesia de St. Michan, en Dublín, que posee la espantosa propiedad de
preservar los cuerpos y evitar que se pudran durante siglos. Era una figura infinitamente delgada y patética, de un color plomo empolvado, envuelta en una especie de sudario, con los labios delgados, curvados en una espantosa y leve sonrisa, y las manos dobladas sobre la zona del corazón. Mientras la contemplaba, un gemido distante, casi inaudible, pareció salir de los delgados labios, y los brazos comenzaron a moverse. El terror que le inspiró aquello obligó a Stephen a retroceder y despertó para encontrar que realmente había estado de pie en el frío piso de madera del pasillo, a la luz de la luna llena. Con un valor que no creo que sea común entre los niños de su edad, se dirigió a la puerta del baño para ver si la figura de sus sueños realmente estaba ahí. No estaba, así que volvió a su cama. Al día siguiente, la señora Punch se mostró muy impresionada por su historia y hasta fue a colocar una nueva cortina de muselina en la puerta del baño. Lo que es más, el señor Abney, al que le confió su experiencia durante el desayuno, se mostró muy interesado y tomó notas en lo que llamaba su libro. El equinoccio de primavera se aproximaba, como el señor Abney le recordaba con frecuencia a su primo, al contarle que aquel día con frecuencia se consideraba en tiempos antiguos un momento crítico para los jóvenes. Le dijo a Stephen que haría bien en cuidarse y cerrar la ventana de su habitación esa noche, y que Censorinus tenía algunos consejos muy valiosos sobre el tema. Dos incidentes que ocurrieron más o menos por aquellos días causaron una fuerte impresión en la mente de Stephen. El primero ocurrió después de haber pasado una noche inquieta y opresiva, algo que era poco común, aunque no podía recordar ningún sueño específico que hubiera tenido. La tarde siguiente, la señora Punch estaba ocupada remendando la camisa de dormir de Stephen. —¡Válgame el señor, amo Stephen! —exclamó un tanto molesta. —¿Cómo hace para romper de esa manera su ropa de dormir? Mire aquí, señor, los problemas que les da a sus pobres sirvientes que tienen que coser y remendarlos. Ciertamente había en la prenda una serie de cortes y muescas que parecían de lo más destructivas y hechas a propósito, y que de seguro requerirían de mucha habilidad con la aguja para repararlas. Estaban confinadas al lado izquierdo del pecho, arañazos largos, paralelos, como de 15 centímetros de largo, algunos de los cuales no alcanzaban a romper la textura del lino. Stephen solo pudo expresar su completa ignorancia acerca del origen de aquellas rasgaduras. Estaba seguro de que no estaban ahí la noche anterior. Pero, dijo, señora Punch, son precisamente como los arañazos en la parte de afuera de la puerta de mi dormitorio, y estoy seguro de que no tuve nada que ver con ellos. La señora Punch lo miró con la boca abierta. Tomó una vela, salió a toda prisa de la habitación y se le oyó subir las escaleras. Minutos después volvió a bajar. Bueno, amo Stephen, dijo la mujer. Es curioso cómo las marcas de arañazos están demasiado altas para que las haya hecho un perro o un gato, mucho menos una rata. A mí me parece que son marcas de uñas. Yo, en su lugar, no le diría nada al señor amo, Stephen. Pero cierre con llave la puerta al irse a dormir. Siempre lo hago, señora Bunch, tan pronto como digo mis plegarias. ¡Ah, qué buen niño! Siempre diga sus plegarias y así nada podrá hacerle daño. Después, la señora Punch se aplicó a remendar el desgarrado camisón, con intervalos de meditación, hasta que llegó la hora de dormir. Aquello sucedió en una noche de viernes, en marzo de 1812. La tarde siguiente, el dueto usual de Stephen y la señora Punch se vio aumentado por la repentina aparición del señor Parkes, el mayordomo, que por regla general se mantenía en sus propias habitaciones. No vio que Stephen estaba ahí. Venía, además, algo agitado y más parlanchín que de costumbre. Una vez que se hace de noche, el amo puede ir a buscar su propio vino, si quiere, fue lo primero que dijo. O lo hago de día, o no lo hago, señora Punch. No sé qué será. Es posible que sean las ratas, o el viento que se mete en los sótanos, pero ya no soy tan joven como antes y no puedo seguir como hasta ahora. Bueno, señor Parkes, ya sabe que esta mansión es un lugar muy atractivo para las ratas. No lo niego, señora Punch, y lo cierto es que muchas veces he escuchado decir a los hombres de los astilleros acerca de la rata que podía hablar. Nunca les había creído, pero esta noche creo que si hubiera puesto el oído contra la puerta de la batea más alejada, hubiera podido escuchar lo que decían. Vamos, señor Parkes, no tengo paciencia con sus locuras. Ratas hablando en el sótano de los vinos. ¿Cómo no? Bueno, señora Punch, no quiero discutir con usted,
Lo único que digo es que si decide ir a la tinaja más alejada y pegar el oído a la puerta, podría comprobar mis palabras ahora mismo. ¿Qué tonterías dice, señor Parkes? No son adecuadas para los oídos de un niño. Va usted a asustar al amo Stephen, que lo escucha. ¿Qué? El amo Stephen, exclamó Parkes, dándose cuenta de la presencia del chico. El amo Stephen sabe bien cuando le estoy jugando una broma a usted, señora Punch. De hecho, el amo Stephen sabía demasiado para pensar que el señor Parkes pretendía hacer una broma. Le interesaba la situación, aunque no de manera agradable, y ninguna de sus preguntas logró hacer que el mayordomo hiciera un recuento más detallado de sus experiencias en el sótano de los vinos. Hemos llegado al 24 de marzo de 1812. Fue un día de experiencias curiosas para Stephen, un día ventoso y ruidoso que llenó la casa y los jardines con una sensación de inquietud. Mientras Stephen estaba parado junto a la cerca de los terrenos de la casa y contemplando el jardín, sentía como si una interminable procesión de personas invisibles pasara junto a él en el viento, moviéndose sin resistirse, sin objetivo, tratando en vano de detenerse, de sujetarse de algo que pudiera detener su vuelo y ponerlos nuevamente en contacto con el mundo de los vivos, del cual habían formado parte alguna vez. Después de comer ese día, el señor Abney le dijo: Stephen, muchacho, ¿crees que puedas venir a verme esta noche a mi estudio a eso de las 11 de la noche? Voy a estar ocupado hasta esa hora y quisiera mostrarte algo relacionado con tu futuro, algo de la máxima importancia que debes saber. No debes mencionarle este asunto a la señora Punch ni a nadie más en la casa. Y lo mejor será que te retires a tu habitación a la misma hora de siempre. Por fin ocurría algo nuevo e interesante en su vida. Stephen aprovechó la oportunidad de quedarse despierto hasta las 11. Esa noche, cuando iba subiendo a su habitación, se asomó por la puerta de la biblioteca y vio que habían movido un brasero, que por lo general se encontraba en un rincón de la habitación, y lo habían colocado frente al fuego. En la mesa había una antigua copa de plata dorada, llena de vino tinto y algunas hojas de papel cubiertas de escritura cerca de ella. Cuando Stephen pasó, el señor Abney estaba salpicando en el brasero incienso que tomaba de una caja redonda de plata, pero el hombre no pareció escuchar sus pasos. El viento había amainado y la noche era tranquila, con la luna llena. A eso de las 10 de la noche, Stephen se encontraba parado frente a la ventana abierta de su habitación, mirando el campo. A pesar de la calma de la noche, la misteriosa población de los distantes bosques iluminados por la luna todavía no hallaba descanso. De vez en cuando se escuchaban extraños gritos, como si vagabundos perdidos y desesperados recorrieran la laguna. Tal vez se trataba del canto de los búhos o de las aves acuáticas. Sin embargo, el sonido era un poco distinto. ¿Acaso no se escuchaban más cerca? Ahora parecían escucharse en la orilla más cercana y en pocos momentos se oirían como si flotaran sobre los matorrales. Luego cesaron, pero cuando Stephen estaba pensando en cerrar la ventana y continuar con su lectura de Robinson Crusoe, alcanzó a distinguir dos figuras que estaban paradas en la terraza de grava y que corrían por el lado ajardinado de la mansión. Las siluetas parecían ser de un niño y una niña. Se quedaron ahí, mirando las ventanas. Algo en la forma de la chica le hizo recordar de modo irresistible el sueño que había tenido acerca del baño. El niño le inspiraba un miedo aún más profundo. Mientras la chica se quedó ahí, con una sonrisa asomando a sus labios y las manos sobre el corazón, el chico, de figura delgada, con cabellos negros y de ropas harapientas, levantó las manos en el aire, con apariencia amenazadora y una expresión de un hambre y un anhelo incapaces de saciarse. La luna brillaba sobre sus manos, casi transparentes, y Stephen vio que sus uñas eran espantosamente largas y que la luz brillaba a través de ellas. Así, con las manos levantadas de aquella manera, era un espectáculo aterrador. En el lado izquierdo de su pecho tenía un desgarre negro y abierto, y llegó hasta el cerebro de Stephen, más que a sus oídos, la impresión de uno de aquellos gritos hambrientos y desolados que había oído resonar en los bosques de Aylesbury toda la tarde. Al instante siguiente, la pareja espectral se había movido rápida y silenciosamente sobre la grava seca y ya no los vio más. A pesar de lo asustado que se sentía, decidió tomar su vela y bajar al estudio del señor Abney,
ya que la hora de su reunión se acercaba. El estudio o biblioteca se abría al pasillo central en un costado, y Stephen, apresurado por sus terrores, no tardó en llegar ahí. Entrar no le fue tan fácil. Estaba seguro de que no estaba cerrado, porque la llave se encontraba en la parte de afuera de la puerta, como de costumbre. Sus repetidos llamados no produjeron respuesta. El señor Abney estaba ocupado. Estaba hablando. ¿Qué? ¿Por qué trataba de gritar? ¿Y por qué el grito parece ahogarse en su garganta? También él habría visto a dos misteriosos niños. De pronto, todo quedó en silencio y la puerta se abrió ante los aterrados y desesperados empujones de Stephen. En el escritorio del señor Abney se encontraron ciertos papeles que le explicaron la situación a Stephen Elliott. Cuando tuvo edad para comprenderlos, los pasajes más importantes eran los siguientes. Era una creencia muy arraigada y generalizada entre los antiguos, con cuya sabiduría en estos asuntos he tenido cierta experiencia, lo que me induce a confiar en sus aseveraciones, que, al realizar ciertos procesos que para nosotros, hombres modernos, tienen algo de salvaje complejidad, podría lograrse un importante aumento en las facultades espirituales de un hombre que, por ejemplo, al absorber las personalidades de cierto número de sus congéneres, un individuo podría ganar total ascendencia sobre aquellas esferas de seres espirituales que controlan las fuerzas elementales de nuestro universo. Se cuenta con registros que indican que Simon Magus era capaz de volar por los aires, volverse invisible o asumir cualquier forma que deseara, por intervención del alma de un niño al que, para usar la injuriante frase empleada por el autor de Clementine Recognition, había asesinado. Lo que es más, encontré escrito con considerable detalle en las obras de Hermes Trismegistus que pueden lograrse resultados igualmente auspiciosos a través de la absorción de los corazones de no menos de 3 seres humanos de menos de 21 años. Para probar la veracidad de esta aseveración, he dedicado gran parte de los últimos 20 años a la selección de los sujetos para mi experimento, personas que pudieran eliminarse sin ocasionar un hueco evidente en la sociedad. El primer paso lo di al obtener uno de Phoebe Stanley, una niña de origen gitano, el 24 de marzo de 1792. El segundo, al obtener otro de un chico vagabundo italiano de nombre Giovanni Paoli, la noche del 23 de marzo de 1805. La víctima final, para usar una palabra que repugna en alto grado a mis sentimientos, deberá ser mi primo, Stephen Elliott. Su día llegará este 24 de marzo de 1812. La mejor manera de efectuar la absorción necesaria es retirar el corazón del sujeto vivo para reducirlo a cenizas y mezclarlo con una pinta de vino tinto, de preferencia Oporto. Los restos de los primeros dos sujetos, al menos, quedarán bien ocultos. Un baño que ya no se usa en el sótano de los vinos servirá convenientemente para ese propósito. Es posible que se experimenten ciertas molestias de las partes psíquicas de los sujetos que el lenguaje popular dignifica con el nombre de fantasmas, pero el hombre de temperamento filosófico, el único para el que el experimento es apropiado, tendrá poca inclinación a dar importancia a los débiles esfuerzos de estos seres por obtener su venganza. Contemplo, con la más animada satisfacción, la existencia emancipada y mejorada que me conferirá el experimento si tiene éxito. No sólo me pondrá más allá del alcance de la mal llamada justicia humana, sino que eliminará, en gran medida, la perspectiva de la muerte misma. El señor Abney fue encontrado en su sillón, con la cabeza hacia atrás, el rostro marcado con una expresión de furia, temor y un gran dolor. En su lado izquierdo, una herida, terriblemente lacerada, dejaba expuesto el corazón. No tenía sangre en las manos y en la mesa se encontraba un largo cuchillo, perfectamente limpio. Parecía como si un gato salvaje lo hubiera herido. La ventana del estudio estaba abierta y, en opinión del médico forense, el señor Abney había encontrado la muerte en las garras de alguna criatura salvaje. Pero cuando Stephen Elliott estudió los papeles que he citado, llegó a una conclusión muy diferente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.